¿Qué tal? De nuevo sin mentiras por acá con todos ustedes. El gobierno nacional ha informado, y esta información la trae Reuters, aquí la tenemos, que fueron capturados, apresados, agarrados con las manos en la masa, 7 trabajadores del complejo refinador de Paraguaná, el más grande de Venezuela, el tercero más grande de América Latina y el que produce más gasolina. 7. Los capturó la DGCIN en sus puestos de trabajo y en sus casas. Según los organismos de seguridad, hasta lo poco que ha trascendido a la prensa, se tratan de 7 individuos que estaban preparando actos de sabotaje para evitar la producción de gasolina. Es lo que dice el gobierno hasta los momentos. Hasta los momentos. Ustedes saben que el gobierno nacional ha prometido desde hace varios meses atrás que iba a acabar con las colas de la gasolina. Y siguen habiendo colas y ausencia del líquido, del combustible en prácticamente todos los estados, a excepción de Caracas, con la salvedad de las, ¿cómo se llama esto? De los servicios, pues, de las estaciones de servicios internacional. Del resto, allí la gente puede pernoctar, pasar horas y horas, 10, 15, 20, un día, para surtir combustible. En el gobierno, según la información que ha trascendido, se sospecha que era un mega plan para evitar que pudiera levantarse la producción. Por otro lado, hay quienes dicen y creen que la falta de inversión, que la falta de mantenimiento, que las sanciones no han podido, que el gobierno no ha podido todavía levantar la industria petrolera venezolana, que hace falta mucho dinero y hace falta mucha tecnología y hace falta mucha disciplina, mucho orden para levantar el entuerto. También se cree y se dice que las refinerías están en completo abandono, que son prácticamente chatarras. Esos son los argumentos que utiliza la oposición. Los argumentos que utiliza el gobierno es que hay sabotaje, que a lo interno hay enemigos que son comprados, que son cooptados por gobiernos extranjeros, le bajan buena cantidad en dólares, pasan información y contribuyen a ralentizar los servicios, a que los servicios operativos dejen de operar y entre muchas otras artimañas que utiliza. No es la primera vez que son capturados. Allí en las cárceles venezolanas hay hasta expresidentes de Petróleos de Venezuela. Hay altos cargos por conspirar contra la industria petrolera. Y hay también, desde el país del norte, se sabe abiertamente que no solo las sanciones y el bloqueo, que no han vendido una tuerca más a Venezuela y que se ha tenido que cambiar prácticamente la tecnología del país, la tecnología de Petróleos de Venezuela, sino que también ellos de manera abierta han contribuido al colapso de la industria petrolera. Ahora, la economía se está reabriendo, la inflación ha comenzado a ceder, se están abriendo nuevos emprendimientos, hay mayor demanda de combustible. Poco a poco la industria está también exigiendo mayor demanda de combustible y el gobierno no está satisfaciendo esa demanda. Y por eso está cada día más presionando a los gerentes, a los altos cargos, para tener al día los más de 130.000 barriles de gasolina de consumo interno que no se están produciendo, que es difícil importar, más allá que los traiga Irán,
y que hasta los momentos tiene desquiciado prácticamente al gobierno nacional. Por eso están tratando de buscar, por donde sea lugar, dónde están los focos de sabotaje, si es que existen, o dónde están los focos para la restitución de la industria energética del país. Un tema muy complejo. Un tema que hay que creerle la mitad al gobierno y hay que creerle la mitad a lo que dicen los expertos opositores que estuvieron, valga decir, calladitos y apoyando el plan de Trump de parar allí en una esquina a un señor llamado Juan Guaidó, que se convirtió en interino para robarnos todos los activos y para hacer colapsar todos los servicios y matar de hambre al pueblo de Venezuela. Eso también es verdad. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista. ¿Le creen o no le creen al gobierno? ¿Le creen o no le creen a la oposición? Mándame tu perspectiva. Muchas gracias y será hasta la próxima.